Estimado público, escuchemos el mensaje que nos dirige la Presidenta Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Buenas tardes. Me da mucho gusto estar con ustedes. Gracias. Muchas gracias al gobernador Esteban Villegas. Gracias por este recorrido que estamos haciendo en Durango. Yo te amo también, yo los amo a todos y a todas. Fíjense el nombre de este municipio, Guadalupe Victoria, el primer presidente de México. Hay que recordar siempre la historia, porque si no, los pueblos que no recuerdan la historia están condenados a repetir errores. Y los que conocen la historia tienen la fuerza para salir adelante. Guadalupe Victoria no solo fue un independentista, sino que cuando se logra la independencia en 1821, después de 11 años de revolución, llega al gobierno un dictador. Iturbide decide ser emperador, rey, y los independentistas de entonces, Guadalupe Victoria, Vicente Guerrero, después de tantos años de lucha, dicen: no luchamos tanto para que se instalara una monarquía, nos independizamos de la monarquía de España, pues no luchamos para que hubiera una monarquía. Y deciden luchar nuevamente, derrocan a Iturbide y hacen la primera Constitución de los Estados Unidos mexicanos, que fue publicada en 1824 y dice que nuestro país es una república, y Guadalupe Victoria es electo como primer presidente de México. Fíjense aquella primera transformación del país. Miguel Hidalgo y Costilla, el padre de la patria, no solamente dio el grito de independencia buscando la independencia de España, sino que unos días después abolió la esclavitud. Es decir, luchó por la independencia y por la justicia desde los primeros momentos en que nuestros héroes decidieron independizarse de España. No solamente gritaron independencia, sino que gritaron justicia. Y cuando se consuma la independencia, no solamente grita independencia, justicia, libertad, sino que gritan democracia. No queremos una monarquía, queremos una democracia. Por eso ahora que estamos viviendo momentos tan especiales en nuestro país, hay que decir fuerte y claro, que se oiga aquí en Guadalupe Victoria, haciendo honores a nuestros héroes, que se oiga en todo Durango y que se oiga en todo México y en el mundo entero: México es un país libre, independiente, soberano, democrático y que cada día busca más la justicia. Eso es México. Tantos años, tantos, que muchos presidentes de México no querían a nuestro país, miraban al extranjero como si fuera los modelos a seguir, miraban al norte,
pensando que ese era el modelo a seguir. Pero fíjense, hace poco el presidente Trump reconoció una conversación que tuvimos en la segunda llamada, porque hemos hablado 3 veces y siempre he defendido la soberanía y la independencia de México, siempre. Y en la segunda llamada que hicimos, después de una carta que escribí, él reconoció hace poco que me preguntó si en México había consumo de drogas. Y yo le dije, sí hay, pero no tanto como en Estados Unidos. Y me preguntó por qué. Y le dije, pues es muy sencillo. Las familias mexicanas tenemos valores, nos cuidamos entre nosotros, cuidamos a nuestros hijos, cuidamos a nuestros nietos. Los mexicanos que viven allá siempre procuran a sus familias que viven acá, siempre. Le dije, pero además hemos hecho una campaña contra las drogas para que los jóvenes no se acerquen nunca ni a la violencia ni a las drogas. Y ahí fue donde me dijo, pues le vamos a copiar a los mexicanos, vamos a hacer una campaña ya en Estados Unidos contra las drogas. ¿Qué quiero decir con esto? Que México es un gran país. Jamás debemos pensar que no somos el país más grandioso sobre la tierra, todo lo contrario. Nuestro país tiene una historia maravillosa. Tenemos a los pueblos originarios que nos dieron esa solidaridad, ese amor, ese cariño por las familias. Nos dieron muchísimas cosas, desde los indígenas del sur hasta los del norte. Amor a la tierra, mucha sintonía con la naturaleza, amor por nuestros semejantes. Pero también tenemos héroes y heroínas maravillosos en nuestra historia. Tenemos un Guadalupe Victoria, tenemos una Ermila Galindo, tenemos una Leona Vicario, tenemos a Hidalgo, tenemos a Morelos, tenemos a Juárez, tenemos a Pancho Villa, tenemos a Zapata. Fíjense nada más la historia de nuestro país, héroes y heroínas que han formado lo que hoy llamamos México. Por eso hay que estar orgullosos de ser mexicanos y mexicanas. Y a nuestros paisanos allá les decimos, son los mejores trabajadores del mundo. Héroes y heroínas que salieron, dejaron a sus familias y se fueron del otro lado a seguir apoyando a sus familias. Ellos, fíjense, el año pasado enviaron más de 60,000 millones de dólares en remesas para darle apoyo a las familias. Pero eso es solo el 20% de lo que ellos generaron. El 80% de la riqueza que generaron se quedó en Estados Unidos. Es decir, Estados Unidos no sería lo que es sin las mexicanas y los mexicanos que trabajan del otro lado de la frontera. Así que desde aquí que sepan que siempre los vamos a proteger, a querer, y si quieren regresar a México, siempre con los brazos abiertos, porque son hermanos y hermanas y siempre aquí serán bien recibidos. Con este programa ahora que hicimos, que se llama México te abraza, por todo aquel que sea obligado a regresar o que quiera regresar de manera voluntaria. Así que el día de hoy hacemos homenaje a Guadalupe Victoria, primer presidente de México, reconociendo a México por su grandeza, por su historia, por lo que somos. Bueno, pues después de 200 años, en 2024,
llegó una mujer a la presidencia de la República. Y el día que llegué a la presidencia, bueno, desde antes, cuando di mi primer discurso ya como presidenta electa, dije, no llegó sola, no es que llegó una mujer por su esfuerzo, llegamos todas las mujeres mexicanas a la presidencia de la República, todas. Que se oiga bien, en la escuela las mujeres son presidentas, en la casa las mujeres son presidentas, en la calle las mujeres son presidentas, en el trabajo las mujeres somos presidentas. Que vivan las mujeres mexicanas presidentas de la República, todas. Y ahora estamos dando continuidad a una transformación que inició en 2018. ¿Quién llegó a la presidencia en 2018? Fue buen presidente, de los mejores de la historia, quizá el mejor de la historia de México, Andrés Manuel López Obrador. Luchó por muchos años, muchos lo acompañamos, millones de mexicanos y mexicanas. Él inició una nueva etapa de transformación en la vida pública de México. Le llamamos la cuarta transformación. La primera fue la independencia, la segunda la reforma, la tercera la revolución mexicana. Todas ellas fueron revoluciones violentas en nuestro país. Mucha gente perdió la vida. En la cuarta transformación fue de manera pacífica, por el voto de las mexicanas y los mexicanos, que en 2018 dijeron, tiene que haber un cambio profundo, un cambio verdadero. Y ese cambio inició en el país. ¿Cuál es la esencia de ese cambio? Yo digo que hay tres principios que lo forman, entre otros. El primero, un principio que dice, los gobiernos deben tener una máxima que dice, por el bien de todos, primero los pobres. Eso es tan profundo, en tan pocas palabras, tan profundo, que dice que para que el país esté bien, para que todas y todos estemos bien, no puede haber personas que vivan en la pobreza. Que los primeros que nos tenemos que fijar, que el gobierno a los primeros que tiene que atender es a los que menos tienen. Y si eso ocurre, entonces a todas y a todos les va mejor. Hoy la economía de México es fuerte, no como en el pasado. Y eso es gracias a que se está ayudando a los de abajo. Es como un árbol, si se riega arriba, se queda arriba. Pero si el árbol se riega desde abajo, entonces florece, entonces se hace grande. Por eso los gobiernos deben de mirar siempre a los olvidados, a los que nunca se les hizo caso, a los que menos tienen. Porque si viven bien, si hay bienestar en el país, a todas y a todos les va mejor. Ese es el primer principio de la transformación. El segundo que dice, no puede haber gobierno rico con pueblo pobre. ¿Qué significa eso? Cero corrupción. El recurso del pueblo es del pueblo de México, no es de nadie en lo particular. Los impuestos que pagan las mexicanas y los mexicanos se les regresan a las y los mexicanos en obras públicas, en obras de bienestar, en programas de bienestar de manera directa, no a cambio de los votos como se hacía antes, de manera directa. Eso significa que los gobernantes debemos vivir en la justa medianía, que no debe haber grandes salarios para los gobernantes y salarios bajos para los de abajo. No, los gobernantes del pueblo, con el pueblo y para el pueblo. Esa es la esencia de la transformación del país.
Y el tercer principio, que es una frase de Benito Juárez: con el pueblo todo, sin el pueblo. Miren qué importante lo que va a ocurrir este año en México. El 1 de junio, bueno, aquí en Durango va a haber elecciones a presidentes municipales, igual que en Veracruz, pero en todo el país va a haber elecciones por primera vez para elegir al Poder Judicial. Fíjense lo importante. Estamos desde hace 200 años, elegimos al presidente, al Poder Ejecutivo o a la presidenta, o a los gobernadores o a los presidentes municipales. Esos son el Poder Ejecutivo. El Poder Legislativo, diputadas, diputados, senadores o congresos locales. El Poder Legislativo son los jueces, los magistrados, las y los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Quién elegía antes a los ministros? El presidente proponía al Senado y las senadoras y senadores elegían a los ministros de la Corte. Pues ahora, por decisión del pueblo de México, y como único país en el mundo que le dé ejemplo al resto del planeta, las y los mexicanos vamos a elegir a jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 1 de junio, no se les olvide, es un día muy importante, es el día de la democracia. Como les dije, en la historia de México se ha luchado por la independencia, la soberanía, la justicia, la libertad y la democracia. Y ahora estamos dando un paso más por la democracia en el país. Pero además significa que nunca más sin el pueblo, que con el pueblo todo y que sin el pueblo, esa es esencia de la transformación. Bueno, seguimos con la transformación porque continúan todos los programas de bienestar que dejó el presidente López Obrador. Todos, absolutamente todos. La pensión adulto mayor continúa. El apoyo a personas con discapacidad continúa. El programa Jóvenes Construyendo el Futuro continúa. El programa Sembrando Vida continúa. Precios de garantía continúa. Fertilizantes gratuitos continúa. Todos los programas de bienestar siguen, pero ahora, fíjense nada más, ya no solamente es porque eso quiere la presidenta, sino que las diputadas, diputados, senadoras, senadores permitieron que esos programas estén en la Constitución. Ya nadie nunca se los va a poder quitar al pueblo de México. Hoy son derechos sociales establecidos en la Constitución. ¡Y que viva México! Bueno, pero no nos quedamos nada más en los que ya existían. Vamos por más programas de bienestar. Ya lo platicó aquí Ariadna, que son 3 nuevos programas de bienestar. El primero, pues el que estamos celebrando aquí. Ya Agustina ya nos dijo todo lo que podíamos decir de ese programa. Bueno, es el programa que se llama Pensión Mujeres Bienestar, que es un apoyo para todas las mujeres mexicanas de 60 a los 64 años de edad. Me preguntan por aquí los varones que por qué no es para los hombres. Bueno, les vamos a explicar por qué no. A ver, la labor de la casa la deberíamos realizar por igual hombres y mujeres, la pareja. Pero resulta que la mayoría del trabajo de los cuidados recae en las mujeres. Por ejemplo, ¿quiénes somos las que principalmente cuidamos de los hijos y las hijas?
Rápido. ¿Quiénes somos las que estamos pendientes de la casa? Que esté levantada, que hicimos la cama, que si lavamos los trastes, que si no hay agua hay que ir por agua, que sea que trabajemos fuera de la casa o solo en el hogar, estamos pendientes de la casa, ¿cierto o no? ¿Quiénes somos las que cuidamos hasta los maridos? ¿Cierto o no? Que ya se enfermó, que hay que cuidarlo. Ahí está uno pendiente. Llegamos a los 60. Sé de lo que les hablo porque tengo 62 años. Tengo 2 hijos, un hijo y una hija. Y ya crecieron, ya hicieron sus familias. ¿Y ahora quién nos dejan a cuidar? ¿Quién reconoce ese trabajo? ¿A poco está en los libros de historia? Debería de estar, ¿no? Bueno, pues como hay mujer presidenta con A, reconocemos el trabajo de las mujeres mexicanas por primera vez. Y al llegar a los 60, pensión, mujeres, bienestar. Y a los 65, pase automático a la pensión para adulto mayor. ¿Les parece bien? Ahora iniciamos con 62 y 63, perdón, 63 y 64, y ya pronto vamos a ir 60, 61 y 62. Ese es el primer programa. El segundo es becas para todas y todos los niños que van a la escuela pública, sin excepción, todas y todos los niños. ¿Por qué la beca? Pues porque las familias siempre tenemos gastos para llevar a los hijos a la escuela. Que, bueno, aquí se da uniforme y útiles escolares, aquí en Durango, pero de todas maneras hay gastos, que si la comida de la escuela, que cualquier cosa siempre tenemos gastos. Y lo que queremos es que todos los niños y niñas vayan igual a la escuela, que no haya diferencias, que todos lleven lo mínimo para poder estudiar y que las familias no deban preocuparse. Por eso todas y todos van a tener beca. Este año 2025 iniciamos con secundaria. Todos los de secundaria van a tener su beca y el próximo año te toca a ti porque ya vamos a las primarias. En el 26 vamos a toda la primaria y preescolar. A la beca le pusimos el nombre de Rita Cetina. ¿Quién fue Rita Cetina? Una maestra, igual que Hermila Galindo, una maestra. Pero esta maestra era yucateca, vivió a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, y dedicó su vida a que las niñas fueran a la escuela. Porque hubo una época, no muy lejana realmente, en donde a quienes se les llevaba a la escuela eran los niños, y las niñas se decía, pues no, su destino es quedarse en la casa, no deben estudiar. Entonces Rita Cetina decidió iniciar su trabajo educando a las niñas. Fue tan importante su trabajo que creó una generación de mujeres, como Elvia Carrillo Puerto, una mujer yucateca, que antes de que nos dieran el voto a las mexicanas, fue diputada de su estado. Y después luchó para que todas las mujeres pudiéramos votar, porque también hace tiempo las mujeres no ejercíamos nuestro derecho al voto. Entonces dimos el nombre Rita Cetina a esta beca. El tercer programa se llama Salud Casa por Casa. Consiste en un apoyo adicional a todas y todos los adultos mayores. ¿Qué significa? Pues este año contratamos médicas, médicos, enfermeras, enfermeros, para que además de que estén bien los centros de salud, los hospitales,
puedan ir a visitar a su casa a todos los adultos mayores, una vez al mes o una vez cada 2 meses. Los van a ir a visitar, les van a tomar sus signos vitales, todo lo básico para poder saber su estado de salud. Y si es necesario, si ven que hay algún problema mayor, los van a llevar personalmente a los centros de salud. Y si no, si encuentran que hay algún problema, entonces van a hablar con la Secretaría de Salud y pueden recetarles. Y la pregunta es, pues, ¿a dónde irían por los medicamentos? Porque la Constitución dice que los medicamentos deben ser gratuitos. Pues este mismo año, hacia mediados de este año, vamos a iniciar con María Luisa Alboras en lo que eran las tiendas Diconsa, que ahora le llamamos tiendas del bienestar, a que ahí se pueda haber una farmacia del bienestar, para que ahí puedan ir por sus medicamentos gratuitos, las y los adultos mayores. Es el programa de farmacias del bienestar. Ese es el tercer programa de bienestar. Quiero aprovechar también, porque sé que esta es una zona muy importante de siembra de frijol, ¿cierto o no? Bueno, fíjense que durante muchos años, y además por la sequía que hemos vivido de los últimos años, pues dejó de producirse mucho frijol en México. Y hoy estamos importando alrededor de 300,000 toneladas de frijol al año. Y nosotros queremos dejar de importar el frijol. Si hay tanto trabajador del campo, tanto pequeño productor que produce frijol, pues hay que apoyarlos para que produzcan más frijol. Entonces, este año el precio de garantía fue de 27 pesos, eso fue muy importante. Pero además vamos a trabajar con todos ustedes para que podamos hacer un programa en 3 estados, en Zacatecas, en Durango y en Nayarit, para que sean de nuevo los grandes productores de frijol de nuestro país y dejemos de importar frijol del extranjero. De eso se va a encargar el secretario de Agricultura, nos va a ayudar obviamente el gobernador y también María Luisa Alboras, que es de Alimentación para el Bienestar. También les quiero decir que seguimos comprando frijol, que no se ha cerrado el periodo de compra de frijol con precios de garantía. Bueno, ese es otro programa que quería informarles. Y estamos trabajando con el gobernador para otros proyectos. Ya les dijo Efraín que uno de los objetivos para Durango y otros estados de la República es que no falte el agua, que hagamos inversiones suficientes en agua para que no falte el agua potable en Durango y en todo el país. Y también vamos a ayudar aquí a Durango para las carreteras, para que podamos repavimentar todas las carreteras de Durango. Poco a poquito vamos a ir. Pues me dio mucho gusto estar con ustedes, realmente, fíjense, cuando estoy allá en la ciudad a veces es mucha la presión, está uno en reuniones, tenemos la mañanera del pueblo, que no se les olvide, todos los días a las 7:30 de la mañana, pero cuando salgo viernes, sábado y domingo es algo maravilloso, porque cuando uno está con el pueblo, cuando uno está con la gente, es lo mejor que nos puede pasar. Porque llegamos al gobierno para eso, para servir al pueblo de México. No hay nada que nos mueva más que eso, servir a nuestro pueblo con amor y con mucho, mucho coraje y mucha convicción. Por una sola cosa, porque el pueblo de México se lo merece. Y sé que juntas y juntos vamos a hacer un gobierno extraordinario, porque no va a haber divorcio entre pueblo y gobierno, porque somos uno solo y además, porque como dijo aquí Agustina, las mujeres somos bien. Exactamente. Muchas gracias a todas y a todos. ¡Que viva Durango! ¡Que viva México! ¡Que viva México!